Radio Amor presenta Buenas noches con amor. Espacio de reflexión con mensajes sobre ayuda práctica para la familia, establecimiento de principios con propósito para tu vida, junto al pastor David Ramírez Cartes. Seas bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en este espacio especial donde podemos extraer principios, donde podemos hablar algunas cosas que nos van a ayudar en la vida práctica, como también en aquellas cosas que nos van a ayudar más allá, me refiero más allá de la muerte, es decir, aún más allá de la vida finita que tenemos acá, porque muchas veces nos centramos tanto en el tiempo actual que nos olvidamos que somos eternos, que somos personas que vamos a vivir por siempre. Quisiera establecer algunos principios de vida, algunos principios que te van a ayudar para permanecer conectado hoy a la fuente de Dios, pero también proyectando tu futuro. Cada vez que extraemos, y he estado meditando en estas grandezas, cada vez que meditamos en lo transitorio del ser humano, en lo frágiles que somos, nos encontramos con la contraposición de la eternidad. Es por eso que quisiera leer un pasaje hermoso que aparece en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4. Allí hay un principio que quisiera con ustedes compartir. Vamos a cotejarlo en este momento. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, que os recordará todo mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Dice, más aún, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ir a vosotros. Pablo vivió momentos difíciles, vivió momentos que incluso dice la palabra de Dios que estuvo su vida a punto de partir. Y él manifestaba los momentos de tribulación como leves tribulaciones. Nunca él pensó que lo que él iba a vivir iba a durar por siempre, sino que él hablaba de las leves tribulaciones. Y en el mismo capítulo 4, pero ya de la segunda de Corintios, en el mismo verso, Pablo, que le está aconsejando en el Primera de Corintios a un discípulo llamado Timoteo, acerca de que permaneciera fiel, ahora Pablo grafica mucho más profundamente en segunda de Corintios, que es donde encontramos la riqueza de la gracia. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios tú ves un Pablo que pareciera que siempre está dando consejos, instrucciones, órdenes, inclusive retos. No retos de desafío, sino ahí llamando la atención a sus discípulos y que sean drásticos en decidir. Pero que bueno es que el Padre, por el Espíritu Santo, determinó entregarnos segunda de Corintios. Porque el mismo Pablo que aconseja a Timoteo a que lo imiten, que él es el modelo a seguir, de algún modo Pablo se ponía en un nivel alto, tan alto que muchas veces no era posible llegar a ese nivel. Pero Pablo experimentó la gracia, experimentó lo que él compartía, experimentó la vida de Dios en su corazón, de tal modo que cambió su enfoque, no que haya cambiado su mensaje, sino su enfoque, porque comenzó a vivir bajo la visión de la gracia de Dios. Por eso me alegra que existe segunda de Corintios, porque en el mismo capítulo que nombraba, capítulo 4, verso 16, pero de la segunda de Corintios, ya está hablando desde otra perspectiva. Y podríamos leer inclusive el verso 15. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 15 dice, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí vemos entonces un apóstol Pablo totalmente diferente, un apóstol Pablo que ya había experimentado, que había crecido, podríamos decir, madurado en sus experiencias, de tal modo que él podía hablar ya no como el instructor tan solo que corregía, sino como un padre. El mismo padre que a Timoteo lo trata de hijito, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia, escribiéndole a Timoteo. Ese mismo Pablo, porque si tú lees las epístolas, cada epístola lleva una secuencia, y Timoteo es ya prácticamente la última de las cartas que Pablo, y sobre todo 2 Timoteo, donde Pablo ya está dando los últimos consejos a la iglesia y principalmente a su discípulo amado, Timoteo, donde él recoge toda la riqueza para administrarla a este joven, porque él dice más adelante, por ahí por el capítulo 6 de 2 Timoteo, dice que ya su partida está cerca. Él sabía que tenía que partir y que había acabado la obra por el cual el Padre le había enviado. Pero este apóstol Pablo no se iba quejando, no se iba en amargura ni en tristeza. Por el contrario, Pablo me bendice, porque Pablo habla de que él se va con gozo. Inclusive, una ocasión es preciosa hablando de esto, cómo Pablo fue creciendo, madurando y experimentando la gracia del Señor en su vida. Pablo, en una ocasión, él habla en relación a su experiencia, no solamente presente, sino a la porvenir. Pablo habla de este modo, él dice en relación a lo que acabo de mencionar, en capítulo 20 del libro Los Hechos, él se está despidiendo de sus discípulos, de los discípulos de ahí de Éfeso, y dice que él estuvo compartiendo prácticamente como 3 años y medio, dice, tuve 3 años con lágrimas, le he enseñado, y comenzó a hablar con ellos, pero mira lo que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira qué maravilloso, dice, de ninguna cosa hago caso. O sea, Pablo ya había experimentado muchas cosas y él estaba determinado con un solo propósito. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, estoy dispuesto a sufrir, a negarme, a restringirme por causa del llamado, por causa del propósito. Luego dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué importante es esto, porque Pablo sabía, como citaba en 2 Timoteo, sabía que iba a llegar el día de su partida. Acá en este pasaje de Hechos 20, él se iba de un lugar, pero él sabía que iba a llegar su momento de su partida, y él hablaba de esta manera, dice, que termine, que pueda acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dice, ¿qué más dice? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24, estoy leyendo. Porque para entregar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, tú tienes que experimentar algunas cosas, tienes que vivir experiencias de tal modo de que cuando tú hablas, no hablas solamente del concepto, sino de la experiencia, de la riqueza, del depósito que está en nuestro interior por causa de vivencia, por causa de experiencias, como Pablo dice, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
desgastando, vamos viviendo situaciones difíciles en la vida, pero es la forma divina en que Dios permite que nosotros experimentemos su gracia. Es por eso que Dios permite que vivas tribulaciones diversas para que tú experimentes la gracia, te proyectes al futuro, te proyectes a la eternidad y sepas que lo que estás viviendo es tan solo temporal. Vamos a seguir hablando esto el día de mañana. Gracia y paz. Buenas noches en el tiempo de la reflexión.